Pero volvamos al presente, porque ya está con nosotros don José Isabel Blandón Castillo con sus comentarios. Vamos a iniciar con este comentario internacional, sin lugar a dudas, varios temas en el tintero, sobre todo pues el mundo conteniendo la respiración con esto de la tensión en la península coreana. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un placer compartir con ustedes en el día de hoy. Un día lleno, repleto de información, no solamente a nivel internacional. El plato fuerte de nosotros va a ser el problema interno de nuestro país. Pero les comento algunas cosas que están ocurriendo en el mundo. La primera cosa, las imágenes, Fernando, estimados televidentes, que vienen de Puerto Rico son aterradoras, por decirlo menos. Sin hablar de lo que ha pasado en las islas menores, en las Antillas menores, en México. Duro lo que está pasando. Pero en el caso de Puerto Rico me llama la atención que el presidente Trump le ha dedicado tanto tiempo, tantos tweets a la NFL y no le ha dedicado casi nada a Puerto Rico, ni ha dicho si va a haberlo. Recordemos que Puerto Rico, por imposición de Estados Unidos, los puertorriqueños tienen la nacionalidad norteamericana. Y hay 3,5 millones de puertorriqueños en la isla que hoy no tienen ni agua para tomar. Y es poca la atención que el presidente de los Estados Unidos le está brindando al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, América Latina, Panamá en particular también, a través de quienes de una u otra forma estamos ligados a Puerto Rico, pedimos la solidaridad de nuestro pueblo hacia el hermano pueblo de Puerto Rico que está... fíjese, hay un barrio en Puerto Rico que se llama Las Perlas, que es cuando Puerto Rico estaba en su boom, en su desarrollo, en su esplendor. Las Perlas era la isla dentro de la isla. Ahí se convivía la pobreza, la miseria, pero estaba el talento musical, artístico, etcétera. Toda clase de talento, pero toda clase de problemas sociales. Bueno, hoy la Perla fue duramente castigada. Duramente castigada. Sin embargo, es la que más rápidamente se va a reponer porque la precariedad de su vivienda es fácil resolverla. El resto de Puerto Rico en su infraestructura está duramente golpeada. Mira que mi solidaridad, y ojalá el presidente Trump deje de tuitear tanto hacia el NFL y le preste atención. Fíjese que la solidaridad de los Estados Unidos con respecto al Caribe ha sido limitada, muy limitada frente al tema que está ocurriendo. Cuba ya anunció una brigada que va a Puerto Rico, Venezuela está mandando, Panamá ha mandado a Puerto Rico y a las islas apoyo. Esperamos que los Estados Unidos se solidarice con lo que está ocurriendo en el Caribe. Le cuento lo que está pasando en España. España está a punto de ir a un nivel del desarrollo de su crisis muy serio. Recuerde que el 1 de octubre, que es el domingo, en teoría debe haber un plebiscito, un referéndum, perdón. Ese referéndum por la independencia se va a hacer y va a haber votación. El problema es qué va a pasar después. Fíjese un escenario probable y que frente a los hechos, si esto ocurre, la situación se le va a complicar a Rajoy. Es probable que el 4 de octubre, Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat, llame y pase una ley haciendo la independencia unilateralmente y crea una situación de facto. Hasta allá podríamos llegar. Y el PSOE, que sigue respaldando a Rajoy en términos de declarar la inconstitucionalidad de ese acto del domingo, está llamando a moderación a Rajoy. ¿Y por qué eso es importante lo que está pasando en España? Porque lo que está pasando en España tiene importancia geopolítica. España es un país importante y su división, su fractura es un elemento muy serio de estabilidad en Europa. Esto únalo ahora a lo que pasó en las elecciones del domingo en el Kurdistán, donde los primeros resultados indican que el 90% de los 72% de la población que fue a votar, esa es la cantidad de gente que fue a votar, está a favor de la independencia. Y esto a su vez crea una situación en Turquía e Irak. Si usted se para en el mapa, mira el Kurdistán, mira Irak, mira la guerra, mira Siria, y se da cuenta que hay una intención del mundo occidental de partir los países del Mediano Oriente. Esa estrategia ha fracasado, pero la independencia del Kurdistán habla una etapa nueva y peligrosa. Para que tengan una idea,
Hoy, ayer, pues, el petróleo subió 3% por una reducción de la oferta y un aumento de la demanda. De manera que el precio que usted vio de 50 centavos podría incrementarse dentro de las próximas semanas, por lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, por eso es bueno que nosotros tengamos claro de lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto de España, este triunfo de la derecha nacionalista en Alemania está provocando que el populismo y el nacionalismo se conviertan en enemigos poderosos de la estabilidad, no solamente de Europa, de Asia, y de Asia también, Mediano Oriente, el populismo y el nacionalismo del señor Trump, ¿no? ¿Sí? Y el populismo de nuestra región. Así que ojo con lo que está ocurriendo. En Estados Unidos, anoche se dio una confrontación interesante entre los senadores de Norteamérica. Escuché a un senador Sanders, un hombre avanzado en edad, pero joven en sus ideas, firme, hablando en contra de que Estados Unidos es el único país desarrollado del planeta Tierra que no da como un derecho a los ciudadanos la seguridad y la asistencia a la salud. No lo tiene como un derecho. Y la legislación propuesta por el senador Graham del Partido Republicano y apoyada por el señor Trump dejaría a más de 20 millones de norteamericanos sin seguro para ir a atenderse a un hospital. Entonces es un problema serio. Ya hay 3 senadores republicanos que han dicho que no. Esta es una ley casi muerta. Y esto por eso que ustedes deben entender todos estos espavientos del señor Trump atacando a la NFL. Es porque no se crea que Trump está utilizando un elemento muy tonto. No. Trump le está hablando al electorado de su país, a su base, en el lenguaje más perverso que se puede utilizar, que es despertando los miedos y despertando sentimientos que habían sido aplacados por todo el desarrollo del avance en los derechos humanos en los Estados Unidos, el racismo. Y ese hablarle a él es lo que le hace que en la base de sustentación del presidente Trump siga todavía alta dentro del Partido Republicano y algunos independientes. Esa es su estrategia, una estrategia peligrosa porque apela a los miedos, apela a los prejuicios, al racismo, a la intolerancia y al insulto. En toda mi vida yo nunca había visto un presidente de los Estados Unidos refiriéndose a un lenguaje tan procaz, tan llano, tan violento, tan abusivo como el que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque todo esto está indicando un cambio, ¿no?, en la estructura de comunicación política de los países. Y Trump es el líder del país más poderoso, pero está llevando al país a un nacionalismo y a un populismo peligroso, porque está inflando. Hoy se está reuniendo el señor Trump con Rajoy. Fíjese, mientras el señor Trump dice ser nacionalista en los Estados Unidos, ¿no así?, Rajoy está enfrentando precisamente a los nacionalismos de su país. Y hoy Rajoy, el presidente de España, se entrevista con el presidente de los Estados Unidos, donde ya Estados Unidos le ha dicho a Rajoy que respalda la posición de una España unitaria. Pero la praxis política de Trump no es esa. Unido a lo que está ocurriendo con la salida de Inglaterra del Brexit, tenemos un mundo complejo, a la cual tenemos que prestarle mucha atención. ¿Por qué es importante en los Estados Unidos esta discusión de la reforma sanitaria? Porque ella va a indicar la capacidad que tenga el presidente Trump de impulsar la reforma tributaria. Una va ligada a la otra. Y el desencuentro entre Trump y su estructura senatorial, que va a elecciones 1/3 el próximo año, y que saben que si ellos votan, porque en Estados Unidos sí se sabe cómo usted vota, podrían perder la mayoría del Senado y el Congreso. A Trump no le importa. En realidad él no tiene esas preocupaciones partidarias. Y esto está creando un mundo. Y le termino con esto en la planta internacional, para ir al plato nacional. La tensión entre Corea y los Estados Unidos por una posible guerra nuclear ha llevado al expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y le expreso que la mayoría de los expresidentes de los Estados Unidos que viven son muy cautelosos al referirse a la gestión de su presidente en ejercicio.
Y Carter ayer decía, en una intervención por televisión, que es un peligro real las intervenciones del presidente Trump y de su homólogo en Corea del Norte, y esa podría provocar en cualquier momento una catástrofe nuclear. Y los Estados Unidos están pasando aviones muy cerca de Corea. Pyongyang tiene menos que perder que los Estados Unidos y ya quiere sentar que tiene armas nucleares, como efectivamente tiene. Por muy rudimentarias que tengan y que sean, tiene la capacidad de hacer un daño terrible a Corea del Sur y a Japón. Pero además tiene la capacidad de inestabilizar a China y a Rusia. Entonces, esta confrontación verbal, que ya no tiene fronteras, se dicen de todo, está haciendo que los demás pierdan respeto hacia la política y la diplomacia, los problemas que esencialmente hay que manejar, y Carter apela a la diplomacia y a la política. Ayer tuvo que salir el secretario de Defensa de los Estados Unidos a decir que no tuvieran la menor duda del mundo que el presidente Trump se inclina hacia una solución política diplomática. ¿Eso es lo que dice él? No. Sus tweets, Fernando, y todo lo demás dicen otra cosa. Esto está pasando en el mundo. Vamos a un corte comercial, si les parece, y regresamos con el tema nacional. Oiga, en el plano nacional, el diario El Panamá América hoy trae el tema del día, el caos del transporte público, en todo sentido. Uber contra los taxistas, el tranque, lo que le hablé ayer sobre todo esto de las revisados, el defalco de los revisados, porque eso es lo que es, o el negociado de revisado, como usted le quiera poner, los operativos para pedir licencia, etcétera, ponen en el transporte uno de los temas que más afecta a la población. Pero voy a dejarlo allí porque yo quiero ir a un tema central. El otro es que se va a discutir en el segundo debate el problema del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. Y yo creo que es importante, es saludable, es necesario, se impone mayor información por parte de la autoridad de cómo se están utilizando los recursos. La Autoridad del Canal de Panamá no es una nación independiente de la República de Panamá, no es ni es Estado libre, ni es asociado, ni es independiente, ni es una estrella en el firmamento individual, es parte de la unidad territorial de la República de Panamá, acogida bajo su bandera, su constitución, y tiene un título constitucional, cuyo objetivo fundamental no es crear una colonia, es blindarla de la politiquería partidaria y barata, pero introducirla como elemento importante del desarrollo. Cuando los señores del canal entiendan esto y actúen en consonancia con esto, serán más receptivos a la crítica. Eso es un debate que le vamos a dar seguimiento porque muchas cosas están pasando en el Canal de Panamá. Le dije que tengo un estudio que le voy a tocar en el transcurso de esta semana sobre lo que está pasando en uno de los puertos en construcción, que es el puerto de Singapur. Le voy a hablar un poco sobre eso, las cosas que han pasado allí que requieren de una explicación. Y no hay la menor duda que el tema central, Fernando, es el tema del operativo de Gallera, que se llama, ¿no? De Gallera. En primer lugar, quiero expresar lo siguiente. Quiero felicitar a los estamentos de seguridad y al Ministerio Público por esta exitosa operación que tomó 11 meses. ¿Y por qué los quiero felicitar? Porque no le pegamos a alguien individualmente. Este es un operativo que tuvo la capacidad de desarticular una banda que en forma organizada se dedicaba al trasiego, comercio y lavado de las utilidades que obtenía del vil negocio del narcotráfico. Entonces, la primera cosa que debo decir es que felicito a esta operación como un elemento importante en la lucha contra el crimen organizado, porque fue exitosa. Bien. 2. Quiero también señalar como positivo que ante las detenciones o retenciones preventivas, el Ministerio Público en forma casi inmediata, o sea, ayer, nos dio una primera versión de lo que está ocurriendo. Y la hizo en boca de la procuradora y a conjunto de todos los medios de comunicación. Es decir,
no se privilegió ningún medio para dar la información, sino que a todos los medios de comunicación se le dio la información correspondiente que se podía brindar hasta ese momento. De manera que ese hecho es digno de destacar, ese cambio en la política informativa, de que cuando hay cosas importantes, en vez de permitir que se esté especulando, el Ministerio Público va y hace la explicación. Eso es importante, lo señalo como importante. También destaco el profesionalismo del manejo tanto de la procuradora como del fiscal, que respetando las normas jurídicas no dieron nombres, porque esos nombres van a salir en la audiencia de control frente al juez de garantía. Y esa cosa es importante. Pero debo destacar que la presunción de inocencia no solamente es para este caso, es para todos los casos, incluyendo el sistema penal e inquisitorio, porque la Constitución de la República de Panamá, en su artículo 22, garantiza la presunción de inocencia de cualquiera. Y aunque el Ministerio Público haga una sustentación fuerte, sólida, hoy o mañana, o cuando lo haga, no sé qué día lo va a hacer, de este caso, debemos asumir la presunción de inocencia hasta que todos los procesados pasen por el sistema penal y hay una condena en firme. Debemos asumir la presunción de inocencia. Por eso me gustó ayer que tanto el fiscal de la investigación como la señora procuradora respetaran esto en apego a lo que dice el sistema penal acusatorio. Son tres cosas que quería destacar como cosa positiva de lo que vi ayer. Pero, ¿qué es lo que en el fondo? Después de todo esto vamos a esperar, obviamente a través de NEC usted va a escuchar todo lo que pase en la audiencia en el día de hoy, si es que se da en el día de hoy, y esperamos que todos los implicados tengan los derechos procesales que tienen garantizados a través de la Constitución y las leyes de este país. Pero de que fue un éxito y de que hay evidencias contundentes sobre esta estructura criminal, no queda la menor duda de eso. ¿Cuál es el nivel de participación? Ya es una cosa que tendremos que ir viendo, le estaremos dando la información al respecto. Pero quisiera hacer algún análisis de por qué, dónde estamos en todo esto, qué es lo que realmente significa que uno de los implicados sea un alto miembro de un partido político, en este caso del Partido Revolucionario Democrático. Primero parto por decirle que el crimen organizado aquí, en nuestro país, en China, en Alemania, en Estados Unidos, donde quiera que sea, su intención es penetrar todas las organizaciones sociales, políticas que le permitan el desarrollo de sus actividades ilícitas. Ningún país, ningún partido, ningún sector privado, laboral, medio de comunicación, periodistas, ingenieros, doctores, está exento de poder ser captado por el sistema criminal mundial. Porque además, en la pérdida de valores generales, en nuestro mundo capitalista se le da más importancia al que tiene dinero, a ese le decimos don, pero al que tiene talento le decimos ese tipo. Hemos perdido, hay una inversión de valores. Esa inversión de valores es responsabilidad de la sociedad. Entonces, he escuchado mucho decir que esto es un golpe mortal al PRD. No, este es un aviso a los partidos políticos y en particular al PRD que el crimen organizado no está tocando sus puertas, está dentro de su casa. ¿Y cómo se resuelve este problema de expulsar de la casa política? Porque no tengan la menor duda, estimados televidentes, la inmensa mayoría de la gente que milita en los partidos políticos es gente honesta como usted, que es trabajadora. Pero hay gente dentro de las organizaciones criminales que han establecido puntos de llegada en los partidos políticos, como en la justicia, como en los jueces, como en los fiscales, como en la policía. Entonces, aquí decir que está en crisis la clase política, no. Aquí lo que hay es una ofensiva del crimen organizado contra toda la sociedad organizada. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y para enfrentar esto, los partidos políticos tienen que elevar el nivel de educación de sus miembros.
cada vez que los partidos crecen y crecen y crecen, esa manía nuestra de tener más y cada vez más inscritos y menos formación, lo que estamos es abriendo las puertas para que cualquiera entre. Y el que más recursos entra en una sociedad nuestra ahora política, concebida con una estructura de circuitos electorales cerrada, prestada al caudillismo, es una invitación al crimen. Entonces, los partidos políticos y el PRD en particular deben sentarse a analizar lo que está ocurriendo. Este es el único caso, estamos seguros que habrá más casos, no solamente de los partidos políticos, en la policía, en el sector privado. Si hasta las iglesias han sido penetradas por el crimen, porque el crimen no es nada más narcotráfico, el crimen organizado en todas sus maneras. La pedofilia es un crimen, la trata de banca es un crimen, la prostitución es un crimen, el robo de autos, el crimen cibernético, la difamación. O sea, el crimen organizado, para poder desarrollarse, necesita tomarse estructura. El ejemplo más vívido de esto es México y Guatemala, en donde el Estado mexicano, por ejemplo, el Estado formal está a la sombra del Estado informal que se ha tomado el poder en México. Precisamente un día como hoy, no puedo pronunciarlo, 43 jóvenes mexicanos fueron a Ayotzinapa, perdón, aquí está Lupe, gracias por la corrección, y hoy se conmemora el tercer año de la desaparición, y México, miles de personas han sido asesinadas, y la OEA no se entera, solo se entera de lo que pasa en Venezuela. Entonces, Guatemala, con Portillo, que incluso está preso, y fue juzgado, cayó en manos del narcotráfico. Salvador, Guatemala y Honduras son objeto de una agresión fuerte de las bandas organizadas desde México. Nosotros somos parte del tránsito con un sistema financiero abierto y con una sociedad política decayendo en términos de ideología. Entonces, como hay ausencia de principios, el arribismo, el dinero fácil, se toma las estructuras políticas. Entonces yo creo que lo que pasó ayer es un aldabonazo y eso está ocurriendo a 2 años del proceso electoral. ¿Cuánto efecto tenga esto en el PRD? No sé. Es muy temprano para decirlo. De que hay más gente metida en los partidos políticos, no tenga la menor duda. Si la policía, porque esos son los objetivos del crimen organizado, tomarse estructuras políticas para protegerse. Entonces, ¿qué deben hacer los partidos en esto? Si a un partido me pidiera a mí, ¿cuál es la línea que deben tener los partidos? ¿Sobre qué cosa deben lanzar los partidos? Hay 3 principios sobre los que los partidos debieran estar trabajando en este momento. Primero, el partido debería trabajar, los partidos, en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Derecho a qué cosa? Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al libre pensamiento. Deberá estar trabajando también en ampliar esos derechos y luchar por más libertad. Libertad para conocer, libertad para pensar, libertad para escoger y luchar en tercer lugar por mejorar la convivencia de nuestra nación para permitirnos luchar en conjunto frente a los enemigos fundamentales del Estado, que son todas las formas de crimen organizado, porque ahora todo el mundo piensa que son los políticos los corruptos. ¿Para qué hay un funcionario corrupto o un político corrupto? Tiene que haber un empresario corrupto, tiene que haber un criminal buscando. Y en este momento el crimen organizado está buscando nuestra estructura de plataforma. Mire lo que sale en Nat Geo, que aparece en un periódico de hoy, creo que lo vi en Crítica. ¿Usted ha visto algún partido responderle a ellos? Yo se lo voy a responder. Fíjense lo que ellos dicen. Dicen que Panamá, todo este esplendor de nuestro desarrollo
inmobiliario y todo nuestro desarrollo de la plataforma de servicios es una burbuja impulsada por el dinero del crimen organizado. Fíjense lo que están diciendo ellos. ¿Cuál es la realidad? Es una falsedad, lo que dice Nat Geo. Nuestro desarrollo, ese boom del desarrollo nuestro, esa expansión del desarrollo, es producto de que nosotros logramos poner en el poder de los panameños nuestro principal recurso estratégico, que fue el canal. Y que ellos nos negaron, puso en manos de nuestro país recursos que antes nos contábamos. Y permitió ampliar la plataforma de servicios de nuestro país para hacerle más eficiente. Yo le pregunto a Nat Geo, ¿ustedes están viendo cómo trabaja el sistema financiero de los Estados Unidos? Que es más corrupto. Ustedes vieron esto en la plataforma de 2008, compárela con lo que pasó en Panamá. Y yo invito a los políticos, este ataque que va dirigido contra la nación panameña no tiene respuesta porque ustedes no están preocupados por ver con luces largas lo que está ocurriendo. Yo siempre les he señalado, hay un ataque contra nuestra plataforma de servicios. Hemos mejorado sustancialmente nuestra capacidad y nuestra transparencia en los servicios. Todavía nos queda mucho por hacer, pero el mundo desarrollado que nos exige a nosotros necesita hacer mucho más que nosotros. Entonces, yo creo que en este caso particular, bien haría el PRD en dejar que la justicia funcione. Yo no voy a condenar a nadie de antemano porque por principio todos los implicados merecen y tienen mi apreciación de su presunción de inocencia. Ya veremos si la Fiscalía tiene la capacidad de probar lo que sea. Yo lo que sí sé es que este ha sido un golpe efectivo, importante, a una estructura criminal que debe desaparecer de este país, pero igual hay que hacerlo para otras estructuras de corrupción. De manera que saludo lo que está ocurriendo y creo que debemos obtener más información para emitir más criterio, porque de dar una opinión siempre es más fácil que pensar. Entonces pensemos en lo que nos den la información y después que tengamos la información, ustedes van a tener de nosotros el análisis de lo ocurrido. Por lo pronto, creo que hemos avanzado un paso en la dirección correcta en la lucha contra el crimen organizado, porque estamos haciendo dentro de la ley y la Constitución, que es lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía y a la Procuradora General de la Nación. Hay que actuar en el marco de la ley y la Constitución. Y cuando marcamos dentro de ese paso, siempre tendrán el respaldo de todos. Cuando ustedes estén fuera de la ley y la Constitución, es el deber de nosotros señalarles que ustedes violan los derechos humanos y sin duda lo haremos. En este caso, les reitero mi complacencia de que hemos actuado un paso en la dirección correcta.